Nadie imaginaba que el hombre que hoy dirige a la selección mexicana en pleno mundial, el hombre que sonríe en las conferencias y levanta los brazos ante miles de aficionados, cargara detrás una historia tan oscura, tan llena de golpes, gritos, patadas y silencios forzados que pocos se atreven a recordarla completa. Todo parecía control, temple, autoridad, hasta que apareció la sangre, literal. Y ahí fue cuando el país entero volteó a ver, otra vez, quién es realmente Javier Aguirre, el vasco, el hombre al que llaman leyenda y que también carga, como pocos en el fútbol mexicano, una lista de escándalos que muchos preferirían que nadie recordara. Todo comenzó en Honduras, un partido de Nations League, un ambiente hostil, gradas encendidas, la tensión de siempre entre selecciones que se odian en cada eliminatoria. Y de pronto, algo que nadie esperaba, una lata lanzada desde la tribuna impactó directamente en la cabeza del técnico mexicano. Sangre, suturas. Una imagen que le dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos, replicada en cada noticiero deportivo del continente. Pero lo que parecía una simple agresión física escondía algo más incómodo, algo que la propia Federación de Honduras se encargó de señalar sin ninguna delicadeza. Según los catrachos, Aguirre no fue una víctima silenciosa. Aseguraron que durante todo el partido provocó a los aficionados con insultos y gestos, que él mismo encendió la mecha que después explotó, literalmente, contra su propia cabeza. Y aquí es donde todo se pone incómodo, porque mientras el mundo condenaba la violencia del objeto lanzado, también empezaba a preguntarse una cosa que incomoda todavía más. ¿Qué hizo Aguirre para llegar a ese punto? Y él, con la frente ensangrentada y ya sin rastro de nervios, salió ante las cámaras como si nada hubiera pasado, sin quejarse, sin dramatizar. Dijo que el partido había sido limpio, que Honduras merecía ganar, que lo demás no tenía relevancia. Una frialdad que a algunos les pareció hombría, templanza, carácter de líder, y a otros, una forma más de esconder lo que realmente pasó ahí dentro del terreno de juego. Porque esa serenidad, ese «no soy de quejarme», que repite cada vez que algo se sale de control, no es nueva en él. Es un patrón, y para entenderlo de verdad, hay que retroceder años, décadas incluso, para descubrir que la historia de Javier Aguirre está construida sobre una seguidilla de momentos que parecen sacados de una película de carácter, ego, impulso y consecuencias que él mismo termina pagando. Quédate, porque todavía falta lo más fuerte de esta historia. Vamos a 2002, Corea-Japón. Un mundial que México soñaba con romper, por fin, la maldición del quinto partido. El rival en octavos, Estados Unidos. Un equipo al que buena parte de la afición azteca miraba por encima del hombro, casi con desprecio deportivo. El marcador se les adelantó rápido, minuto 8, gol americano que cayó como un balde de agua fría sobre todo un país. Y ahí, con el partido todavía vivo, con tiempo de sobra para reaccionar, Aguirre tomó una decisión que marcaría su nombre para siempre en la memoria colectiva del país. Sacó a Ramón Morales y metió a Luis Hernández. Un cambio que no funcionó. Un cambio que, según reconocería después el propio técnico, con una honestidad brutal, fue un error. Aguirre admitió, algo que pocas veces se ve en el fútbol mexicano, que se precipitó, que la decisión fue completamente suya y que se equivocó frente a todo un país. México quedó eliminado, y esa sustitución quedó marcada como una herida abierta en la memoria de millones de aficionados que hasta hoy la recuerdan como el principio de algo que nunca terminó de cerrarse del todo. Pero lo que vino después fue todavía más oscuro, más físico, más difícil de justificar. Copa Oro 2009. Un partido contra Panamá. Y ahí, frente a las cámaras, en pleno terreno de juego, con miles de personas observando, Javier Aguirre hizo algo que ningún entrenador debería hacer jamás. Le propinó una patada a un jugador rival, Ricardo Phillips. Así, sin filtro, sin control, sin ningún tipo de contención. Y lo más perturbador no fue solo el golpe, sino lo que él mismo confesó años después, ya con la distancia del tiempo. Dijo que estaba furioso, que tenía los ojos inyectados de sangre, que sintió que sus propios jugadores no se atrevían a hacer lo que él sí hizo. Y ahí soltó una frase que todavía incomoda a quien la escucha. Dijo que tuvo que dar el ejemplo. Mal, pero se los puso. Imagínate ser testigo de eso. Imagínate ver a tu técnico,
la máxima autoridad del banquillo, perder el control de esa manera frente a millones de personas, y después, escucharlo justificarlo casi con orgullo, casi con nostalgia de un arrebato que debería avergonzarlo. Y por si esto no fuera suficiente, la historia sigue, y se pone todavía más oscura. Antes del Mundial de Sudáfrica 2010, Aguirre volvió a encender la polémica, pero esta vez no fue con un golpe físico, sino con palabras que dolieron mucho más. En una entrevista con una cadena de radio, describió a México como un país jodido. Así, sin medias tintas, sin filtro diplomático. Y aunque muchos coincidían en privado con esa lectura cruda de la realidad, la forma y el momento en que lo dijo desataron una tormenta mediática que lo tomó por sorpresa. La presión fue tanta que tuvo que salir públicamente a disculparse, visiblemente consternado, admitiendo que se equivocó tanto en el foro como en la forma de expresarse. Pero el daño ya estaba hecho. Y aquí es donde comienza a notarse algo más profundo en el patrón de comportamiento del vasco. Cuando la presión sube, algo en él se rompe, y ese quiebre siempre termina, tarde o temprano, frente a las cámaras. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera otro episodio extraño, casi inquietante por lo silencioso. Un día antes de enfrentar a Argentina en los octavos de final de ese mismo mundial, Aguirre se presentó a una conferencia de prensa con un semblante que dejó a todos desconcertados. Una gorra que le tapaba parte del rostro, respuestas cortantes, molestia contenida que se filtraba en cada palabra, en cada gesto. Meses después confesaría la verdad detrás de esa actitud. Estaba enojado con la prensa y con la afición, que ya daban por perdido a México antes siquiera de jugar el partido. Dijo que no quería que ese pesimismo contaminara a su equipo, que necesitaba blindar a sus jugadores de esa negatividad. Pero lo que muchos vieron esa tarde no fue estrategia ni control emocional. Fue un hombre visiblemente incómodo con su propio país, atrapado entre la exigencia desmedida y el rechazo anticipado. Y todavía faltaba lo que muchos consideran su capítulo más turbio, el más difícil de explicar. Después del Mundial de Brasil 2014, Javier Aguirre sorprendió al mundo del fútbol al ser anunciado como director técnico de la selección de Japón. Una noticia que generó expectativa internacional, pero que terminó de forma abrupta y silenciosa, casi como si alguien hubiera querido apagar el tema lo antes posible. Los resultados deportivos no acompañaron, es cierto, pero lo que realmente aceleró su salida fue algo mucho más grave. Una acusación de un supuesto amaño de partido, ligado a su etapa como entrenador del Zaragoza en España. La Federación Japonesa fue clara y tajante al anunciar la rescisión. No querían correr ningún riesgo de que esa sombra afectara la preparación de su selección rumbo al Mundial. Imagínate el golpe. Ser destituido de un cargo internacional no por perder partidos, no por malos resultados, sino por la sospecha de que tu nombre estuviera manchado por corrupción deportiva. Aguirre, años más tarde, sería absuelto de esa acusación relacionada con el partido Levante contra Real Zaragoza. Pero para entonces, el daño reputacional ya había marcado su paso por Japón para siempre, como una mancha que ninguna absolución logró borrar del todo en la memoria pública. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más incómodo, porque no todos los escándalos de Aguirre ocurrieron en cancha o en el extranjero, lejos de casa. Uno de los más comentados sucedió en plena pandemia, cuando dirigía a Rayados de Monterrey, en uno de los momentos más delicados que ha vivido el deporte mundial. Rogelio Funes Mori, delantero del equipo, dio positivo a COVID-19. El detalle que encendió la polémica fue que, antes de conocerse el diagnóstico, el jugador había disputado un partido completo, 90 minutos, sin ninguna restricción. La pregunta que todos se hicieron fue perturbadora, casi acusatoria. ¿Sabía el cuerpo técnico que el jugador estaba contagiado y aún así lo mandó a jugar igual? Aguirre explotó ante los rumores, ante la insinuación. Con frustración evidente, dijo que sería insensato pensar que ellos hubieran mandado a la cancha a un jugador enfermo a sabiendas de su condición, y soltó, entre enojo y sarcasmo, una frase que quedó grabada en la memoria de muchos, que serían unos hijos de la chin. Si algo así hubiera pasado realmente, la tensión de ese momento reflejó, una vez más, ese patrón que define al vasco. Cuando lo acorralan, cuando sienten que dudan de su ética, no se contiene, explota sin filtro. Y como si la carrera de Aguirre
no tuviera ya suficientes capítulos incómodos, todavía hay uno más reciente, casi de estos días. Tras la eliminación de Rayados en cuartos de final del Mundial de Clubes ante Al Ahly, un grupo de aficionados furiosos detuvo literalmente el camión del equipo para exigirle explicaciones al propio técnico, cara a cara, sin intermediarios. Le gritaron que bajara por las buenas, que diera la cara ante la gente que pagó por verlos. Él no bajó. Las protestas continuaron después, afuera del hotel de concentración, con una afición que ya no quería escuchar más disculpas, más justificaciones, más frases calculadas para calmar los ánimos. Y ahora, con la selección mexicana en pleno Mundial 2026, la historia vuelve a repetirse casi como un espejo del pasado. Otra vez sangre, otra vez polémica, otra vez Aguirre en el centro del huracán, minimizando, controlando la narrativa, negándose a quejarse en público mientras por dentro carga con una carrera entera, marcada por explosiones de carácter, decisiones cuestionadas y sombras que nunca terminan de disolverse del todo, sin importar cuántos años pasen. Si te gustan las historias que muestran el lado que la televisión prefiere no contar, el lado incómodo detrás del uniforme y la banca técnica, este es tu canal. Suscríbete, porque en Nietos del Poder no maquillamos el poder, lo desnudamos completo. Porque lo que queda claro, después de repasar toda esta historia paso a paso, es que Javier Aguirre nunca ha sido solamente el técnico correcto, sereno, ejemplar, que muestran los micrófonos oficiales y las conferencias de prensa cuidadosamente preparadas. Es un hombre de temperamento volcánico, de decisiones impulsivas que después reconoce a medias, de frases que lamenta cuando ya es demasiado tarde, de golpes que después justifica como si fueran parte necesaria del oficio. Y quizás eso, precisamente eso, es lo que lo hace tan humano, tan discutido, tan imposible de ignorar para el público mexicano. Alguien que ha cargado con la presión de dirigir a un país entero, con todas sus expectativas y frustraciones históricas, y que en cada crisis ha mostrado, para bien o para mal, quién es realmente debajo del cargo, debajo del traje, debajo de la sonrisa de conferencia. Antes de que sigas viendo, suscríbete, porque en este canal seguimos destapando las historias que definen el poder, la fama y el precio silencioso que se paga por ellos. Y ahora, con la sangre todavía fresca en la memoria colectiva, con Honduras señalando provocación y México señalando agresión, con un mundial en curso donde cada decisión de Aguirre será observada con lupa, con cada gesto suyo analizado en tiempo real por millones de personas, la pregunta que queda flotando es inevitable. ¿El vasco cambió con los años o simplemente aprendió a controlar mejor las cámaras que lo rodean? Comenta qué opinas, porque esta historia sigue dividiendo opiniones entre quienes lo defienden como un líder de carácter y quienes lo ven como un hombre que nunca terminó de aprender de sus propios errores. Y créeme, con Aguirre al mando de la selección mexicana, en medio de un mundial que todavía tiene mucho por escribirse, todavía puede pasar de todo.